Romanos capítulo 6. Romanos 6. Capítulo 6, versículo 6. Romanos 6, 6. Es un texto muy controvertido sobre el cual unos comentaristas dicen una cosa, otros dicen otra. Pero sabemos que todas las respuestas a todas las preguntas están en la misma palabra de Dios. La Biblia es el mejor comentario sobre sí misma. ¿Dónde encuentro la respuesta a una pregunta? En otro lado de la Biblia. ¿Qué dice Romanos 6, 6? ¿Estáis ahí? Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto ya ocurrió, porque dice que nuestro viejo hombre fue en pasado crucificado juntamente con él, es decir, la provisión que el Señor hizo, entre otras muchas razones, fue para acabar, para darnos la oportunidad de acabar, de vencer de una vez por todas a nuestro viejo hombre, la naturaleza heredada del primer Adán, esa naturaleza corrupta. ¿Os acordáis que David decía, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre? Y os acordáis que en Romanos 7, pues lo podemos leer en la misma página, dice el apóstol Pablo, ni más ni menos que el más grande apóstol, dice esto. Y está hablando de una experiencia personal, un testimonio personal de vida. No está hablando de teoría, está diciendo lo que él vivió. Dice, porque en el versículo Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendido al pecado es como decir sujeto al pecado, o como decir que el pecado hace de mí lo que quiere. Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esto lo dice un apóstol. Lo que aborrezco, dice, no hago lo que quiero, lo que aborrezco, eso hago. Por eso dice, vendido al pecado. El pecado se enseñorea de mi voluntad. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Eso que, digamos, con lo cual ya nacimos. Esa vieja naturaleza, ese viejo hombre con el cual ya nacimos. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es, por mis propios medios, por mí mismo no puedo. Sí tengo el deseo, sí quiero, pero no puedo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso que llevo por dentro, que heredé desde que nací, eso es lo que me hace hacer lo que no quiero hacer. Y lo que me impide hacer o me estorba de hacer lo que sí quiero hacer. Por eso dice, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero ya no soy yo. Es eso que llevo por dentro desde que nací. Es el pecado que mora en mí. Es ese viejo hombre. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miserable de mí, que tengo esta dualidad, que tengo esta doble naturaleza, que tengo el querer pero el hacer no lo alcanzo. Miserable de mí, que tengo ese viejo hombre que me lleva a hacer lo que aborrezco. ¿Quién me librará de esta situación? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por eso
Esto está en conexión con lo que leímos antes en Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Es decir, en la cruz hizo provisión para todo esto. Ahora vamos a ver cómo esto obra. Algunos piensan, si os fijáis en Romanos 6, la palabra de Dios lo comenta en relación con el bautismo. Por ejemplo, en el versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en vida nueva. Aquí está hablando del bautismo. Y la Biblia, la palabra de Dios, asemeja al bautismo a una sepultura, donde manifestamos voluntariamente que queremos morir a ese viejo hombre, a esa vieja naturaleza, para, al salir del agua, caminar en novedad de vida. Ahora, la pregunta es como algunos dicen, creen o piensan de que cuando uno es bautizado y teniendo en cuenta la obra redentora de la cruz, ahí nuestro viejo hombre ya murió, ya desapareció? No. Ahí no termina el proceso, ahí empieza. Ahí empieza. Por eso dice la Escritura que el que inició la buena obra, ¿cuándo la inició? Cuando le dimos permiso, cuando se lo pedimos, cuando nos convertimos a Él, cuando creímos en su cruz, cuando nos bautizamos. Ahí Él inició la buena obra y prometió que el que la inició la iba a terminar. Pero ahí la inició, ahí no la acabó, como algunos creen. ¿Cómo lo sabes? Porque lees un comentarista y dice esto, y lees otro comentarista y dice lo otro. ¿Y quién tiene la razón? La palabra de Dios es la que siempre tiene la razón. Vamos a Efesios 4, por ejemplo. Vamos a ver unos textos que confirmen o no esto que acabamos de decir. Efesios 4. Ojalá en el momento de bautizarnos ya fuéramos perfectos. Ojalá. Ojalá cuando nos bautizáramos el viejo hombre desapareciera. ¡Pum! Y nada más quedara el nuevo. Pero es que si así fuera, el apóstol Pablo no diría que era un hombre creyente, que era un hombre bautizado, no diría el bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero hacer eso hago. No diría eso, porque ya su viejo hombre habría desaparecido. No sé si me explico. En Efesios capítulo 4, vamos a profundizar un poquito en esto, versículos 22 al 24, y luego vamos a ver cómo vencer a nuestro viejo hombre, que es lo que tenemos que hacer realmente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Y luego dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. Bueno, aquí habla de despojarnos, de desvestirnos del viejo hombre, de librarnos de él y de vestirnos del nuevo. Un proceso. ¿Y ese proceso cómo ocurre? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Cuándo ocurre? Vamos para allá. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Vamos a leer a partir del 5. Fijaros toda la locución del apóstol Pablo en Colosenses 3. ¿Estáis ahí? Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, está hablando de sexo fuera de control y dinero fuera de control. Sí, dicen que son 3 las grandes tentaciones del ser humano: el sexo, el dinero y la fama. Aquí cita 2 de ellas, el sexo y el dinero. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, malas actitudes, malos gestos y malas palabras. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Todo lo que leímos desde el versículo 5 corresponde al viejo hombre con sus hechos, con sus malas actitudes, con sus perversiones sexuales, con su avaricia, con su enojo, con su ira, con su rencor, con su falta de perdón. Todo eso corresponde al viejo hombre. Y dice, y por supuesto la mentira, dice, no mintáis los unos a los otros, siempre queriéndose justificar uno y culpando a los demás. Eso es mentir. Eso es no reconocer la realidad que uno lleva por dentro, porque todos somos culpables. Habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, fijaros lo que dice aquí el versículo 10, está muy claro. Revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Como decía Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Cuando decía que yo mengüe, es esto mismo que acabamos de leer. Es esto mismo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 3 y versículo 10. Así es. Pero tiene que irse renovando. El viejo hombre tiene que ir menguando y el nuevo tiene que irse renovando. ¿Sí o no? ¿Dice eso o no dice eso? Es lo mismo que Juan el Bautista apuntaba cuando decía es necesario que él crezca, es decir, el nuevo hombre renovándose, aumentando, y que yo mengüe, mi viejo hombre menguando, decreciendo. Es un proceso. Donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que aquí no hay acepción de personas. Esto es para todos. Esto es para todos, Dios no distingue. Muy bien. Luego dice lo que implica el nuevo hombre, vestíos, lo que significa, desde el versículo 5 habla de lo que hay que despojarse. Y a partir del versículo 12 dice cómo revestirse del nuevo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo de la perfección, el vínculo perfecto. Hasta ahí. Entonces está claro que hay un viejo hombre del cual hay que despojarse y un nuevo hombre del cual hay que vestirse. Y como dice el versículo 10, se va renovando hasta conocimiento pleno. ¿Dice o no dice la Escritura? Por favor, estar conmigo. ¿Dice o no dice la Escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora? Que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que ya no queda ninguna sombra, hasta que ya no quede atisbo del viejo hombre. ¿Sí o no? Antes de que amanezca, ¿qué había? Oscuridad. El viejo hombre predominaba. Es lo que representa la oscuridad. Pero cuando nace el sol de justicia y empieza a brillar, primero hay unos rayos tenues. Ya empieza a haber algo de luz. El nuevo hombre empieza a manifestarse. Pero tiene que ir en aumento. ¿Cómo es ese aumento? Es gradual. Es continuo. Y en la medida que el nuevo hombre va aumentando, el viejo va decreciendo. En la medida que la luz aumenta, las sombras huyen. En la medida que luz crece, las tinieblas decrecen. Es un proceso gradual y continuo. Es un proceso continuo, ¿estamos de acuerdo? Dice que así es la senda del justo. Es como la luz de la aurora, que crece continuamente hasta que se llega al punto culminante.
hasta que se llega al punto culminante. Aleluya. Estamos hasta aquí claros. Vamos a ver Vamos a ver. En 2 Tesalonicenses 5:17. Vamos a ver si es o no un proceso continuo. En 2 Tesalonicenses capítulo, porque hay quien dice que tiene que ser un proceso que se tiene que realizar con determinada frecuencia, unos dicen cada día, otros dicen cada semana cuando uno viene al culto, otros dicen que ya ocurrió una vez por todas cuando se bautizó uno y ya quedó la obra hecha. Hay opiniones para todos los gustos. Pero vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 5. ¿Estamos ahí? 2 Tesalonicenses capítulo 5. Entonces es 1 Tesalonicenses, perdón. 1 Tesalonicenses, entonces. Sí, es 1 Tesalonicenses, perdón. Capítulo 5. Y versículo 17. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:17? ¿Qué versículo tan cortito? Son 3 palabras. Orar. ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. ¿Con qué frecuencia debemos de hacerlo? Sin cesar. ¿Y qué significa sin cesar? Continuo. Porque el proceso de muerte al viejo hombre y de renovación del nuevo es como la luz de la aurora, es continuo. Ahora, el apóstol Pablo decía en Romanos 7, el bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Por nosotros mismos no podemos. Es como si estuviéramos en arenas movedizas, en un fango, en un pantano, y cuanto más intentamos librarnos por nosotros mismos, más nos hundimos. Necesitamos que alguien nos eche la mano y nos vaya sacando y sacando y sacando. Orar sin cesar. Y fijaros, en el Salmo 52:1, orar sin cesar es como la siembra. Y el Salmo 52:1 es la cosecha a esa siembra. ¿Qué dice el Salmo 52:1? ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. La misericordia de Dios es continua, es un proceso continuo. Es la respuesta a la oración. Porque si el Señor nos diera de acuerdo a lo que merecemos, porque Él es justo, ya nunca saldríamos de ahí del fango. Pero la misericordia de Dios es continua y es la respuesta a una oración que nunca cesa. ¿Dice o no dice la Escritura, bendeciré a Jehová cuando? Los domingos. En todo tiempo. En todo tiempo. Y luego dice, su alabanza será siempre en mi boca. Siempre. Es un continuo. Es una continua dependencia de Dios. Si no... A ver, otro ejemplo para que veáis que esto es así. Cuando Israel lucha contra Amalek. Josué estaba dirigiendo la batalla, era el general que iba delante de los ejércitos de Israel, pero Moisés estaba arriba en el monte. Lo sentaron sobre una roca y cuando levantaba la vara, Israel prevalecía, y cuando la bajaba, Amalek prevalecía, y Amalek es un tipo de nuestro viejo hombre. ¿Y qué hicieron? Pues lo sentaron en una peña y a Aarón y Ur le sujetaron uno un brazo y el otro otro. Y cuando la vara estuvo siempre en alto,
fue cuando por fin Amalek, que es un tipo del viejo hombre, fue vencido y fue derrotado y fue acabado. Pero tuvo que estar la vara cuando continuo. Y ya sabemos lo que representa la vara, ¿verdad? Representa su nombre, levantar su nombre, bendecir su nombre, agradecer, orar sin cesar. Cuando la vara estuvo en alto sin cesar, no cuando ahora arriba y luego para abajo. Y vengo al culto y para arriba y luego voy a casa y para abajo. No, arriba todo el tiempo. Ahí es cuando vas a poder derrotar al viejo hombre. Porque cuando Moisés se cansaba y la vara caía, Amalek prevalecía. Aquí puedes tener una gran victoria, porque la vara está arriba, porque estás levantando su nombre, porque le estás bendiciendo, porque estás agradeciendo. Pero llegas a casa o llegas mañana al trabajo, bajaste la vara, Amalek prevalece. Dice, ¿cómo? Si ayer tuvo una gran victoria, sí, pero ahora es la carne la que, ahora es el viejo hombre el que está teniendo la victoria, porque la vara está abajo. Porque esto es continuo. En Esdras capítulo 3, Esdras fue el sacerdote que restauró el templo. En Esdras capítulo 3, en el versículo 5, vamos a leer si queréis desde el versículo 1 para entender el contexto. En Esdras 3 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Fijaros que edificaron el altar. O sea, el altar estaba totalmente derribado y destruido. Ellos edificaron el altar. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Y fijaros el versículo 5. Y además de esto, el holocausto continuo. ¿De qué habla holocausto? Sacrificio. ¿De qué habla holocausto? Sangre derramada. La sangre de animales que ellos derramaban era un tipo, una figura, un cuadro de la sangre del Hijo de Dios. ¿De qué habla aquí? De holocausto continuo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa holocausto continuo? Que la sangre continuamente tiene que estar sobre nuestra vida. Holocausto continuo. Por si hizo orar sin cesar, para que su sangre siempre esté sobre nosotros. Para que la cobertura de su sangre siempre esté continuamente sobre nuestra vida. ¿Por qué creéis que dice la palabra de Dios dar gracias en todo? Porque es una ofrenda continua. En todo, continuamente. Uno está dando gracias. Uno está ofreciendo a Dios gratitud porque la cobertura de su sangre es continua, porque su misericordia es continua, porque continuamente Él está perfeccionando la obra que inició cuando le dimos permiso para hacerlo, cuando se lo pedimos. Amén. Quisiera leer un par de textos más. En Mateo 1:21, no hace falta que lo busquéis, es un texto muy conocido, cuando dice, parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, Yeshua, que significa Salvador, porque Él salvará
a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo, a su gente, a los que redimió, de su viejo hombre, de su vieja naturaleza, de su carne, de sus pecados. Amén. De lo que nos hace pecar, en definitiva. Y vamos ahora sí a Hebreos 7. Vamos a leer Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. En el versículo 25. Hebreos 7, 25. ¿Estamos ahí? Está hablando del Señor, que tiene un sacerdocio inmutable, y en el 25 dice, por lo cual el Señor Jesucristo puede también salvar perpetuamente. Perpetuamente es sin cesar, de forma continua. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre, siempre es otra vez, es continuamente, sin cesar, eso que significa siempre, para interceder por ellos. En la medida que tú intercedes, Él intercede. En la medida que tú oras, ahí está su mano extendida para salvar. Y se puede salvar continuamente. ¿Qué significa eso? Que de forma continua necesitamos ser salvados. Porque en la medida que la vara baja, la carne toma ahí ocasión y se levanta. En el momento en que te descuidas y la vara deja de estar en alto, dejas de estar alabando, dejas de estar orando, dejas de estar agradeciendo, en ese momento la carne toma ocasión y se levanta. Por eso dice, puede salvar continuamente. Continuamente, perpetuamente. Si no, no diría, esa palabra sobraría. A los que por Él se llegan a Dios, viviendo siempre, continuamente, para interceder por ellos. Ahora, no recibís porque no pedís. Yo hoy oro, hoy, vale, hoy yo tengo la victoria, Él me salva. Pero ¿y si mañana bajo la vara? Él no puede hacer nada. Porque dice, no recibís porque no pedís. Y es un proceso continuo. Amén. Es un proceso continuo. El viejo hombre está ahí. El viejo hombre fue crucificado. Fue una declaración de intenciones. Cuando nos bautizamos, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos. Dijimos que queremos morir, que ese viejo hombre muera. Pero eso no significa que haya ocurrido de forma instantánea. Es un proceso gradual y es un proceso continuo. Nunca cesa. Es continuo. Amén. Quisiera leer para terminar, por último, en Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 2 y versículo 20.
Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy. ¿Eso qué significa? Estoy, ¿eso qué es? Presente. Dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir? Que el viejo hombre siempre tiene que estar ahí, en la cruz, de forma continua. Pues dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, de nuevo presente, mas vive Cristo en mí, presente. Y lo que ahora presente, vivo presente en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Esto qué significa? Dependencia completa de Él. Dependencia completa y continua de Él, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que aquí el apóstol Pablo experimenta, dice que es presente, es algo continuo. Es dependencia total. Dice, ¿quién miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego da la respuesta, gracias a Dios por Jesucristo. ¿De qué habla eso y de qué habla Gálatas 2:20? De una dependencia total y continua de Él. Dependencia total y continua de Él. Porque Él mismo reconocía su impotencia. El bien que quiero hacer no lo hago. El mal que no quiero hacer, eso hago. Soy carnal, vendido al pecado. Por mí mismo no puedo. Tengo que depender totalmente de Él. Y cuando dice estoy crucificado, es un proceso continuo. Porque esto es presente. Continuamente uno tiene que estar. Dice, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dependo continuamente de Él. Amén. Es la única manera de obtener la victoria. Dependiendo totalmente y continuamente de Él. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias.